nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos camaradas, usuarios y usuarias de su programa Escuela de Cuadros. Bienvenido a otra jornada más de discusión y de debate en su programa Escuela de Cuadros. El día de hoy estaremos desarrollando nuestro programa número 120, trabajándolo con un texto del camarada Julio Antonio Mella, que tiene como título Por la creación de revolucionarios profesionales. Para esto, bueno, está la compañera Cira Pascual, la compañera Dubrasca Hernández, mi persona Carlos Rodríguez, y el compañero Oliver, que estará incorporando pues algunos elementos importantes para la discusión y el debate, y además nos estará orientando. Le vamos a dar el derecho de palabra inmediatamente para que nos haga una introducción al tema y bueno, nos dé algunos elementos iniciales con los cuales podemos empezar el debate. Sí, bueno, Oliver, bienvenido. Gracias, Carlos. Y bueno, gracias compañeros de Escuela de Cuadros. En este momento traemos al debate en este espacio un escrito de Julio Antonio Mella llamado Por la creación de revolucionarios profesionales. Es un escrito que ya habíamos revisado en alguna oportunidad, que hemos referenciado al igual que otros escritos de Mella y que nos parece sumamente importante. Por supuesto, entender a Mella o entender los escritos de Mella pasa por entender la vida y la obra de Mella. Y hay algunos elementos importantes que cabe recordar, que cabe citar sobre su vida y su obra. Primero, situar a Mella a comienzos del siglo XX, nace en marzo de 1903, recordar que tuvo una vida sumamente agitada y sobre todo una vida política sumamente acelerada, que le tocó vivir una coyuntura histórica bastante difícil, reivindicando y levantando todas las banderas antiimperialistas de Bolívar y de Martí, pero además en una época dictatorial, en la Cuba que estaba bajo la dictadura de Machado, que por supuesto como estudiante universitario de esa época tuvo una intensa actividad política como dirigente estudiantil universitario, pero que trascendió en ese momento a la simple actividad desde el gremio estudiantil, que tuvo una mirada de mayor alcance, ya no en función de transformar la realidad universitaria, sino en función de transformar la sociedad cubana y la sociedad mundial, como internacionalista que fue. También situar a Mella pasa por entenderlo como joven. Mella, a escasos 25 años, hizo unos aportes fundamentales que difícilmente otros dirigentes hubieran podido hacer, incluso en el doble de tiempo de actividad política que tuvo. Pero bueno, pasa justamente por reconocer su genialidad como luchador, como militante, como dirigente. Y por supuesto, trascendió en muchos de sus discursos y en muchos de sus planteamientos políticos y teóricos a los marcos de la actividad en la época. Ponemos, por ejemplo, en evidencia ese encuentro que hace Mella en sus contenidos entre el nacionalismo revolucionario y la visión clasista y revolucionaria de la sociedad, el encuentro, digamos, entre el nacionalismo incluyente y una visión socialista de la transformación de la sociedad. Decimos, por ejemplo, el haber trascendido de esa aspiración, esa pasión que influyó en la vida de Mella tremendamente, como es la transformación de la universidad o la reforma universitaria, como se planteó en ese tiempo, además coincidiendo en buena medida con los reformistas de Córdoba, pero como a diferencia de los reformistas de Córdoba, o sea, quienes actuaron en la reforma universitaria de Córdoba en 1919, trasciende los marcos de la universidad para entender que la reforma universitaria era posible siempre que se planteara en el marco de una transformación social más amplia, es decir, que sin transformar o impulsar la transformación de la sociedad, la transformación del Estado como estructura jurídico-política, era imposible plantearse o sostener una transformación universitaria exclusiva. Y eso tiene unos alcances significativos, no solo para Cuba, sino incluso para Latinoamérica en todo el siglo XX. Recordemos que aquí en Venezuela, por ejemplo, vivimos momentos estelares de
aspiraciones de cambio cultural, ideológico y educativo en la época del 60, en la década del 60, y que en el año 69 se plantea la reforma o la renovación académica en universidades como la UCB, pero que venía de un movimiento cultural nacional mucho más amplio y con unos intentos de renovación y de reforma bastante avanzados, incluso muchos se llegaron a plasmar desde el punto de vista curricular, pero a diferencia del planteamiento que hace Mella, muchos de sus dirigentes se quedan viendo la reforma como una posibilidad en el marco de la democracia burguesa, o sea, la democracia del pacto de punto fijo. Tan pronto como el gobierno de Caldera reconoce esa aspiración y reconoce la potencialidad de ese movimiento, aplasta inmediatamente al movimiento de la renovación académica. Eso por citar algunos elementos que parece que son bien trascendentales desde el punto de vista político. Y por supuesto, a pesar de que su actividad más intensa estuvo a comienzos del siglo XX, introduce, junto con otros elementos revolucionarios, las primeras ideas socialistas a Cuba, como cofundador, además del Partido Comunista Cubano, la primera organización marxista-leninista en Cuba. Esos son grandes aportes que difícilmente se han planteado militantes revolucionarios en una época como esa, ¿no? Y bueno, eso nos parece importante para contextualizarlo. Por supuesto, además, un Mella que muere gritando muero por la revolución, sumamente entregado, un Mella que incluso tuvo una ruptura con su segunda compañera sentimental, en buena medida por las condiciones de exigencia, de dedicación y, por qué no decirlo, de miseria, en la que vivieron muchas de las situaciones difíciles que eran inherentes a la actividad revolucionaria, a la actividad política en esa época. Y que, bueno, implicaron también, por supuesto, un nivel de sacrificio. Y eso es importante para entender muchos de los planteamientos que se hacen en el texto que abordaremos a continuación, porque sin entender eso es difícil ver ese nivel de sacrificio, de dedicación, de tributo, de martirio incluso, que está planteado en un texto como este por la creación de revolucionarios profesionales. Sin embargo, lo ideal sería que pudiéramos entrar en el texto incluso antes de adelantar muchas de las interpretaciones. Sí, bueno, compañero, a mí me parece importante resaltar que este es un texto eminentemente leninista, ¿no? Como tú dices, él fue fundador del Partido Comunista de Cuba, del primer Partido Comunista de Cuba, cofundador, aunque lo votaron por sus posiciones críticas al mes más o menos de la fundación, igual que también lo votaron de la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios. Entonces allí como una tensión entre, podríamos decir, el ser humano heroico y las condiciones y las dificultades e incluso las tragedias de su vida. Por ejemplo, el hecho más eminente sería el que fue asesinado por agentes de Machado en México. Pero en cuanto a su leninismo, que podría empezar con una referencia, él era nadador y llegó cerca de Cuba un barco soviético y él fue nadando al barco, volvió con un busto de Lenin, o sea, una proeza física de un ser humano. Pero más importante que eso, en cuanto al texto, ¿no? El tema del revolucionario profesional es un tema que es un tema de Lenin, que aparece en Qué hacer de Lenin. Entonces, la importancia del leninismo, y quizás para adentrarnos con más precisión al texto, podríamos ir a la primera cita, si les parece. Sí, bueno, en el texto por la creación de revolucionarios profesionales nos comenta en su desarrollo que la principal característica del revolucionario es su comprensión absoluta y su identificación total con la causa que defiende. Las ideas que abrazan se convierten en dinamos generadores de la energía social. Ahí en esas breves 4 líneas podemos analizar 2 cosas. O sea, la análisis permanente que debe existir en las condiciones y la crítica militante para motorizar estos procesos. También ubica allí que el revolucionario tiene que asumirse como un líder y dirigente comprometido con una causa social, así como motor esencial de los procesos de cambio. Así que explícanos ahí. Sí, bueno, importante partir de la realidad histórica, ¿no? De la realidad histórica que le tocó vivir como producto social finalmente, porque por supuesto a partir
de esas contradicciones es que surgen elementos como Mella, que surgen ejemplos militantes, luchadores y luchadoras, que por supuesto, con unas características personales, le asignan un papel de vanguardia en la medida en que tiene un nivel de compromiso que es mucho más elevado que el del común. Como él decía, las ideas que abrazan se convierten en dinamos generadores en una energía social. Evidentemente los niveles de convicción desde el punto de vista subjetivo tienen una gran influencia en la dedicación y en la disciplina que logra en esa que era su profesión. Y reconociendo justamente el aporte que hacía la compañera, desarrolla un tema que bueno, viene siendo una tesis planteada desde el siglo XVIII y XIX, la tesis de bueno, la vanguardia organizada de los militantes y de las militantes, de los cuadros y del revolucionario profesional, del revolucionario que está a dedicación exclusiva, a tiempo absoluto, que no ve como un simple activista su presencia en la lucha social, que bueno, no es que va a una marcha y se devuelve y bueno, va a ver cuándo se incorpora otra, ¿no? A modo de simpatizante. Y por supuesto, se supone que los textos que plantea Mella obedecen justamente a una inquietud del momento y que hay que indagar, ¿no? sobre esa inquietud. Evidentemente parte de una necesidad de reivindicar la dedicación del militante como profesional. Pero yo diría una cita previa a esa que acaba de leer la compañera, que me parece bien interesante como punto de partida. Dice: el satisfacer las necesidades sociales ha sido la causa de la creación de las profesiones. Algunas necesidades artificialmente creadas por el actual régimen de opresión y desigualdades serán consideradas por el hombre del futuro como inútiles, mas otras perdurarán perfeccionadas y acondicionadas al momento histórico. Y luego se refiere justamente al revolucionario de profesión o a la profesión de revolucionario. Dice: hay una profesión que ha existido en otras épocas y que hoy es de primordial importancia en la era agitada en que vivimos. Esta es la del revolucionario profesional. Y bueno, eso plantea, digamos, todo un debate bien interesante acerca del saber desde el punto de vista instrumental y acerca del saber desde el punto de vista social y filosófico. Hay un aspecto, si puedo añadir algo, que también me parece importante en cuanto al revolucionario que delinea Mella, y que tiene un aspecto eminentemente heroico, ¿no? Y ético. Y así como lo decíamos, que este es un texto leninista que toma un poco este concepto de Lenin del cuadro profesional, de esta vanguardia, también podríamos decir que añade otro elemento, que es precisamente este elemento del compromiso pleno y del acto heroico y ético. Y eso me parece que es algo interesante porque es muy latinoamericano, es fundamental y muy latinoamericano el dar énfasis a los aspectos éticos y a los aspectos de la vida heroica del individuo revolucionario. Entonces, allí esa suerte también de tensión, porque en los textos en que Lenin habla del revolucionario profesional, generalmente hace énfasis Lenin en los aspectos de la organización que tiene que abordar el cuadro o el revolucionario, los aspectos técnicos y también los aspectos de clandestinidad para la subsistencia, para la sobrevivencia. Y aquí la tensión es la perspectiva eminentemente heroica que indudablemente reivindicamos, pero que a su vez posiblemente también llevó a una muerte temprana a Mella. Claro, y bueno, eso digamos parte del aporte, o muestra el aporte que ha hecho Latinoamérica a la revolución mundial, ¿no? Como bueno, los primeros avances desde el punto de vista del diagnóstico social que devela el funcionamiento del sistema capitalista, sus mecanismos de apropiación social de la riqueza producida por muchos, en particular a partir de Marx, que lo elabora y lo sintetiza de una manera magistral. Prosigue el aporte de muchos revolucionarios como Lenin, pero en particular la genialidad de Lenin lleva también a sintetizar algunos elementos técnicos, metodológicos y organizativos para la acción. Pero por supuesto podríamos decir que desde Latinoamérica el aporte puede ser también la influencia de la subjetividad revolucionaria en el logro de los cambios revolucionarios.
eso que plantean algunos autores como la filosofía de la praxis, que tiene mucho que ver con el logro de una subjetividad que implique la dedicación en unos términos bien intensos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista personal, a una causa revolucionaria. Y bueno, no es casual que justamente el Che, que en alguna medida está también muy influenciado por las ideas de Mella, plantee justamente, bueno, el socialismo económico sin la moral comunista no me basta, porque luchamos contra la miseria, no solo luchamos contra la miseria, sino también contra la alienación. Creo que es uno de los elementos más rescatables desde el punto de vista de la construcción ética revolucionaria de la subjetividad popular. Y por supuesto, elementos como Mella hacen un gran aporte. Yo diría también que en alguna medida es una superación de aquel dogmatismo, del materialismo ramplón, del materialismo estático, no dialéctico, que plantea la evolución y el desarrollo desde un punto de vista casi mecánico, ¿no? Y bueno, deja a la espera, a la expectativa, inmovilizado al pueblo como sujeto revolucionario y a su vanguardia además, ¿no? Esperando que lleguen las condiciones ideales para hacer la revolución, como si eso solamente fuera un problema de condiciones objetivas y no también de las condiciones subjetivas, dentro de las cuales está, por supuesto, la organización y la conciencia, y como parte de la conciencia, el elemento de la entrega, del sacrificio, de abrazar las ideas que defiende con ese nivel de convicción, juega un papel fundamental, sin duda alguna. Sí, un poco un elemento ahí vinculado a los últimos, tal vez, elementos que nombrabas, ¿no? Y hay una cita en el cual él plantea, ¿no?, demostrando ahí como la capacidad del desprendimiento de parte de los revolucionarios profesionales, ¿no? Y él plantea que el revolucionario profesional no aspira a trascendentalismo, ¿no? Tiene el orgullo de ser puente para que los demás avancen sobre él. Poco demuestra allí elementos, bueno, el sacrificio que tienen los revolucionarios a la hora de sacrificarse o de implementar o desarrollar o de poner en práctica alguna tarea concreta. Además, si nosotros revisamos un poco el texto, vemos cómo él, apegado al tema del materialismo histórico, él plantea, bueno, que ciertamente existe un conjunto de profesiones que están ligadas y están vinculadas a la satisfacción de una necesidad concreta en un momento histórico, pero que la sociedad humana ha tenido como una tarea, sí, digamos histórica, para ser redundante, que es la de la satisfacción de todas sus necesidades, y está el papel de los revolucionarios en constantemente ir buscando como el cumplimiento, pues, de esa tarea. No sé qué valoración puedas tener allí. Sí, sí, absolutamente. Primero, creo que es importante, digamos, en estos espacios de formación para la comunidad, para el pueblo en general y para algunos sectores sociales que son muchas veces decisivos, como es el caso de la juventud, poder visualizar ese proceso que implica alcanzar la conciencia revolucionaria, que por supuesto nadie sabe absolutamente cómo se da y nadie puede decir que lo ha alcanzado completamente, a riesgo de ser bastante presumido y seguramente mentiroso. Pero sí es verdad que evaluando ese proceso desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista del desarrollo de la conciencia, plantear cómo se llega a un nivel de convicción que permita entender como algo cotidiano, ¿no?, como algo diario, ese nivel de sacrificio, pues también nos enseña, ¿no?, cómo sí es posible llegar a entenderlo ya en algún momento, no como un sacrificio, no como un martirio, sino como parte del deber social. Es eso que venimos escuchando y leyendo en algunos textos como la conciencia del deber social, ¿no? Cuando esa conciencia se alcanza, y el Che también lo planteaba justamente hacia los cuadros y a los militantes del Partido de la Revolución en Cuba, decía, bueno, en ese momento lo que es sacrificio deja de ser un sacrificio, y no cumplir la tarea es lo que se convierte en sacrificio. Y eso nos parece que es rescatable. Ahora, eso no se puede lograr solo mediante el discurso. Quiero decir, generar esa condición subjetiva en la gente, en la militancia, incluso a nivel de vanguardia, no se logra solo con el sermón, no se logra solo con el discurso y mucho menos se logra solo con las instrucciones. Eso evidentemente cumple un papel en determinadas circunstancias, pero imaginamos, como parte de estas reflexiones que venimos haciendo, que hay que plantear muchos otros escenarios desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de la comprensión, además en la lucha concreta, que no se va a generar solo con la lectura teórica que es necesaria para lograr ese compromiso. Y creo que incluso Freire hace un aporte fundamental, que es solo posible en la lucha social concreta, que es que identificar al enemigo de clase
logra el efecto de reconocerse y de reafirmarse como sujeto, ¿no? Con una conciencia de clase mucho más clara. Hay algo que tú venías comenzando a desarrollar y yo creo que te interrumpí, que era la relación entre el saber y la vanguardia, ¿no? Si pudieses retomar ese tema que me parece fundamental. Sí. Básicamente era la cita también que leía la compañera Dubravka, donde dice: el revolucionario profesional, si es marxista, por ejemplo, sabe aplicar el marxismo, y luego también desarrolla más en cuanto al estudio. Sí. Bueno, hay ahí, digamos, dos elementos, ¿no? Uno es la aplicación del marxismo frente a la realidad. Dice el revolucionario profesional que es marxista, por ejemplo, se va a aplicar el marxismo a todos los problemas. Claro, eso no podemos exagerarlo porque evidentemente hay distintas dimensiones, pero evidentemente el marxismo se convierte en la lógica. Cuando el marxismo se asume marco lógico, entonces es elemental que yo aplique quizás no el discurso político de Marx, pero sí el método dialéctico, sí los instrumentos de análisis, como un marco de análisis de la realidad. O sea, yo puedo analizar cualquier cosa que está en el mundo desde una función eminentemente positivista o desde el materialismo dialéctico y tener dos conclusiones distintas. Creo que en eso se ha avanzado mucho y sobre todo en este espacio, pero ciertamente no podemos tener un revolucionario que no domine esa metodología de análisis. O sea, yo no puedo plantear el conocimiento teórico del marxismo sin que eso sea una herramienta de análisis aplicable a la cotidianidad. Quiero decir, yo no puedo entender, por ejemplo, cosas tan elementales como la relación de pareja desde un punto de vista revolucionario si no aplico el marxismo. Que pudiera parecer exagerado para quien no está, digamos, tan cerca de ese tipo de escenario, pero que por supuesto para el profesional de la revolución tiene que convertirse en algo cotidiano. Pero creo que un elemento más importante del texto es justamente poder diferenciar en la importancia que tiene el saber instrumental, que es un saber instrumental que está justamente sujeto, como bien planteaba Carlos, subordinado a una estructura social que le da validez en un momento determinado, y el saber que permite transformar la sociedad y hacerla avanzar hacia un estadio superior en el cual incluso el saber técnico y profesional puede tener otro valor. Y por eso planteaba Mella justamente en el escrito, dice: si eres estudiante es posible que no comprendas tu profesión. Habrás visto, si eres sincero, que de nada vale la sabiduría médica si un enorme tanto por ciento de males no predice nada más que las miserias y las injusticias sociales. Habrás visto que todas las teorías jurídicas son nada ante el interior de la clase dominante. Y bueno, hace una serie de alusiones, y eso queremos ponerlo en el tapete. A ver, no es que haya un desprecio a priori por el saber técnico. Lo que está diciendo es, bueno, de nada vale el saber técnico si la estructura social que utiliza, en la que se aloja el saber técnico, solo logra reproducir la injusticia. Entonces tendría más sentido ser un experto de la revolución para plantear otro estadio de la sociedad y para que justamente esas profesiones, ese saber técnico tenga otro valor social, ¿no? Creo que eso que estás comentando es como un eje medular del texto. Tenemos que ir a un corte. Estamos estudiando un texto de Julio Antonio Mella. Cuando volvamos continuaremos discutiendo sobre las profesiones y las carencias de su aplicación en un contexto capitalista y la necesidad de la transformación real para que las diferentes profesiones realmente se desarrollen plenamente, podríamos decir. Entonces, estamos en Escuela de Cuadros, ya volvemos con este programa. Estamos en Escuela de Cuadros, estamos estudiando un texto de Julio Antonio Mella, el gran revolucionario cubano. Es un texto de 1926 y se llama Por la creación de revolucionarios profesionales. Quería mencionar, antes de retomar el tema que habíamos dejado sobre el tapete, que Mella, como Mariátegui y como Ho Chi Minh,
entienden el mensaje de Lenin y lo aplican a su contexto. Eso es algo que me parece importante. También que el cuadro que va delineando Mella en el texto es un cuadro realmente integral y que da su vida plena, y que en aquel momento, en el momento en el que Mella estaba escribiendo, se dieron una serie, nacieron o florecieron una serie de grandes cuadros que dieron su vida plenamente por la revolución. Algunos como Olga Benario o como Christopher Caldwell vienen a la mente, y también el propio Julio Antonio Mella. Bueno, antes del corte hablábamos de las carencias de las profesiones en un contexto capitalista, y la compañera Dubrasca tenía también algo que aportar, y creo que una cita en ese sentido. Sí, bueno, Julio Antonio Mella es un ejemplo claro de una juventud militante comprometida con un proyecto sin duda alguna de cambios esenciales, ¿no?, y necesarios, ¿no? Entonces, ciertamente él hace un llamado, que lo veníamos comentando, a todos esos estudiantes que de alguna manera u otra están insertos en la educación, que en este caso es una educación burguesa, una educación que responde a unos intereses económicos dados. Él hace un llamado muy certero, ¿no?, y nos dice: querido camarada, si ninguna de las profesiones anteriores que se cursan en las universidades burguesas te llama, hazte revolucionario, ve a las cárceles a buscar el doctorado. Si eres obrero, si comprendes que tus 8 a 16 horas de trabajo son una explotación sin límite, comprende que jamás tú ni la sociedad recibirán el beneficio de tu trabajo. Si comprendes que a pesar de todas las huelgas siempre serás explotado, hazte revolucionario. Entonces hace allí alguna comparación de esos revolucionarios profesionales necesarios, pero también los profesionales, los revolucionarios profesionales y los profesionales revolucionarios. O sea, cómo hacer que también se asuman las universidades como espacio de cambio, que ahí él fue partícipe de eso. O sea, ubicar eso, ¿me sigue? Los revolucionarios profesionales comprometidos, como venimos tratando, pero también los profesionales que se asumen ya como motor de estos cambios. Sí, bien interesante el llamado que hace. Creo que es un llamado, decíamos, explícito, además bien apasionado, justamente a los estudiantes, ¿no? A los estudiantes en el contexto de una gran crítica que hay a la universidad y a la academia burguesa y sus limitaciones en términos de progreso social o de aportar al progreso social frente a una sociedad que está estancada en un régimen caduco, en este caso el capitalismo, por supuesto, y el llamado a asumir una profesión que está por encima de todas las profesiones tradicionales de la academia burguesa, que es el llamado a transformar la sociedad. Eso, como decíamos, tiene un valor importante porque plantea por sobre el saber técnico instrumental, que además tiene una visión parcial y muchas veces, y sobre todo en la academia burguesa, tiene una validez para la tecnocracia, para la lógica tecnocrática o tecnoburocrática, al servicio, por supuesto, del capital, de las corporaciones, de la burguesía, del poder económico. Está la profesión de transformar el régimen social para que entonces esas profesiones puedan tener una validez real, y quizás muchas, como bien decía al principio, con el desarrollo social, el desarrollo de la técnica, el desarrollo desde el punto de vista productivo, vayan quedando en el tiempo rezagadas o relegadas al olvido. Bueno, como han quedado otras profesiones a lo largo de la historia. Pero por supuesto, muchas tendrán o conservarán su presencia en la sociedad, ahora con un valor distinto. No es lo mismo ser un médico que es educado para mantenerse con ingresos propios al servicio de quien pueda pagarlo, que ser un médico que puede desarrollarse plenamente en una sociedad que está garantizando la distribución y el aprovechamiento del trabajo de todos para que pueda garantizar una necesidad humana. O sea, la lógica, incluso desde el punto de vista espiritual, del desarrollo espiritual, es completamente distinta, ¿no? Y es por eso la apuesta del socialismo no es solamente la exigencia del sacrificio del médico, como muchas veces se establece, se predispone en los medios de comunicación privados, como si estuviéramos haciendo un llamado al martirio a los médicos. No, es también el aporte a la transformación social para que su condición como profesional de la medicina pueda tener una connotación y un valor distinto. Pueda estar primero garantizado, pero en unos términos donde no se vea obligado a explotar y especular en la aplicación de su conocimiento. Y eso, bueno, es importante desde el punto de vista de lo que se desprende del texto.
Pero además el llamado que hace a los trabajadores y trabajadoras es una cosa impresionante. Bueno, porque justamente ese llamado a trascender de la lucha reivindicativa, de la lucha económica más simple, a la lucha política, de la lucha por reivindicaciones particulares y parciales, a la lucha por la toma del poder y por la transformación de la sociedad, ¿no? Que eso, por supuesto, está planteado desde la visión marxista de la sociedad, marxista-leninista, de la transformación, pero que él retoma además en un discurso, como decía, bien romántico y bien atractivo, ¿no? para la gente. Sí, hay un elemento importante que me parece que él está haciendo, bueno, tal vez no se refleja así puntualmente, pero en el texto, pero es la importancia del partido. Pues ciertamente él habla de los revolucionarios profesionales, pero no lo está hablando en forma tal vez abstracta, porque al fin y al cabo ese conjunto o sea, no lo habla en individualidad, no se refiere al revolucionario profesional como individuo, sino que además se lo plantea como ese conglomerado que tiene un programa político, que tiene unos objetivos, que tiene táctica, que tiene estrategia para desarrollar una lucha política. Y bueno, tal vez uno aquí a grandes rasgos como que no se lee, pero ciertamente está hablando de la vanguardia, ¿no? Que es otra máxima ahí del marxismo-leninismo. No sé qué valoración tienes ahí en ese respecto. Sí, además recordar que el título del texto es justamente por la creación de revolucionarios profesionales, lo que implica que otros asumen la responsabilidad de crearlo. O sea que evidentemente no va a venir de la nada, no va a pasar por casualidad, por ósmosis. Hay un trabajo organizativo que también requiere una dedicación para que esa sea la calidad de militantes que puedan tener las organizaciones que buscan el cambio social, ¿no? Que le apuesten sincera y honestamente al cambio social. Y bueno, esto digamos es bien interesante. Además hay otros aspectos que nutren un poco la idea que estamos planteando en la relación saber y trabajo, en la relación teoría-práctica, la superación, digamos, de la contradicción teoría-práctica que hemos heredado de la época burguesa, de la época capitalista, de la época de la dominación, incluso para ser mucho más amplios, ¿no? De la época de la división de la sociedad en clases y por tanto de la división social del trabajo, entre, bueno, los que saben y los que aparentemente no saben, o entre los que dirigen el trabajo y los que lo hacen. Recordemos que uno de los aportes de Julio Antonio Mella, y eso digamos como un rasgo personal también desde el punto de vista de su aporte como luchador, fue justamente en 1923 la inauguración o la creación de la Universidad Popular José Martí, ¿no? En el contexto de un Congreso Nacional de Estudiantes en Cuba, que arrojó como saldo un espacio de creación, un espacio de formación que estuviera al servicio de la clase trabajadora, pero no solamente estuviera al servicio de la clase trabajadora, sino que además estuviera en los espacios de la clase trabajadora y que se sirviera del saber de la clase trabajadora, que también tiene un saber que por supuesto es despreciado por la academia, pero que es utilizado y aprovechado por los académicos al servicio del régimen del capital, el saber manual, el saber que quizás no es completamente sistematizado por el obrero, pero que otros sí lo sistematizan al servicio de la hegemonía del capital. Y eso es bien importante porque incluso nos plantea ya no solo una filosofía de la formación y de la educación, sino además un ejemplo concreto, o sea, un ensayo donde los estudiantes, porque fueron sobre todo estudiantes, los docentes en la Universidad Popular José Martí, se fueron a la calle con los obreros, con las obreras, con los trabajadores y trabajadoras de la época, a aprender con ellos, a aprender para ellos, pero además a formarlos para el cambio y a formarlos en la sistematización de su propio saber. Eso, digamos, por supuesto no fue visto con buenos ojos por Machado, que lo vio como un vertedero, como un hervidero de agitadores y de rebeldes contra la dictadura. Y por supuesto eso provocó la persecución de sus principales líderes, como es el caso de Mella. Pero eso lo tenemos como un ejemplo concreto que nos sirve de referente para la actualidad. O sea, ¿por qué decimos, bueno, por qué hablar de Mella en el contexto de la Revolución Bolivariana? Bueno, porque ese planteamiento sigue absolutamente vigente. Nosotros estamos en una época de transición hacia un cambio mucho más radical de lo que ha venido siendo en Venezuela y en el mundo. Y en esa época de transición, entonces tenemos que plantearnos cuáles son las prioridades desde el punto de vista estratégico en la formación, y más en el caso de la Revolución Bolivariana, que se apalanca en el Estado,
tenemos unas iniciativas muy provechosas, muy avanzadas, muy justas desde el punto de vista social y bien incluyentes, como son la Universidad Bolivariana de Venezuela, a través de la plataforma de la Misión Sucre en casi todos los municipios del país, y apoyada además desde el punto de vista académico por otras universidades experimentales que vienen sumándose de una manera vertiginosa al cambio social. Afortunadamente hay otras que no, las universidades autónomas que bueno, concentran el 54% de presupuesto universitario, lamentablemente se mantienen en defensa de su posición retrógrada y conservadora bajo el manto de la autonomía. Pero entonces, ¿qué se nos plantea como reto en esas universidades de avanzada que está creando la revolución bolivariana? Bueno, ¿cómo vinculamos el saber y el trabajo y cómo vinculamos el aprendizaje con la práctica? O sea, no es lo mismo estudiar la revolución que hacer la revolución. Y por eso planteábamos desde las experiencias que hemos tenido en distintas universidades, espacios educativos, que la única manera de formar abogados al servicio de la revolución es formando al estudiante de Derecho en espacios revolucionarios, en espacios de lucha social, en espacios de lucha concreta. ¿Cómo aprende el abogado a defender al obrero? Bueno, estando en la lucha con el obrero o con la obrera. ¿Cómo aprende a defender al campesino? Estando en la lucha con el campesino y la campesina, ¿no? Entonces esos son escenarios que tienen que plantearse justamente para que no solo tengamos abogados identificados con el gobierno bolivariano, sino que además tengamos abogados que sean militantes profesionales o que sean revolucionarios profesionales. Esos son desafíos distintos desde el punto de vista estratégico, pero que nos hacen un llamado a la reflexión y un llamado a la acción desde el punto de vista de los retos que se plantea el gobierno bolivariano en materia educativa. Bueno, hay un tema que digamos que aparece a través de los textos de Mella, no solamente en esto, que está relacionado con lo que tú mencionabas del elemento nacional, revolucionario, nacionalista que existe en Mella. No es un nacionalismo solamente cubano, pero latinoamericano. El martianismo es digamos, elemento que perdura en sus textos, y el análisis preciso del contexto a partir de Mella, el análisis arraigado a una realidad, es algo que digamos que de alguna manera podríamos decir corrige quizás una tendencia un tanto voluntarista que podría tener Mella. Ahora, ¿en qué historia renunciaremos? Lenin habla sobre todo de los momentos históricos revolucionarios que se reivindican del pasado y también de los que se dejan atrás. Entonces aquí vemos cómo Mella también toma a Martí y también menciona a Bolívar y a otros revolucionarios latinoamericanos para vincular el texto al momento, al contexto y a los hombres y mujeres que van a estar leyendo. Y la compañera Durasca también tiene algo que mencionar en este sentido. En esa misma línea que comentas, ¿no? Él se refiere que estos personajes, Bolívar, Martí, incluso Lenin, lo plantea, Robespierre, Graco, él hace todo un recuento de estos revolucionarios convencidos del cambio social necesario para la época. Incluso comparativamente Espartaco vivía unas condiciones específicas que no eran las mismas que Bolívar, mucho menos la de Marx y mucho menos la de Lenin. Y él comenta mucho después, ¿no?, que estos personajes han iluminado mucho y ha calentado un tanto la fría atmósfera social. O sea, no está en el mismo párrafo, pero igual nos conduce a eso. Esos pequeños detalles que estos revolucionarios necesarios y como necesidad histórica, como que comprenden esa realidad histórica, ese producto social que tú vienes comentando, esa creación de revolucionarios responde a una necesidad de encender la chispa del cambio, ¿no? ¿Qué valoración le darías? Sí, bueno, frente a lo que planteó la compañera brevemente, muchas de las polémicas que se plantean en torno a Julio Antonio Mella como figura, ¿no?, se plantean en el contexto de que, bueno, apenas a los 25 años era un dirigente sumamente avanzado, que generó unos saldos de organización y unos saldos de aportes políticos concretos a la lucha, muy, muy importantes para la Cuba de aquel momento, para el mundo inclusive. Y por supuesto, en ese proceso también dio al traste con algunas tesis y complementó otras tesis.
desde el punto de vista, por ejemplo, de la línea política que había que seguir en la Cuba de ese momento, desde los sectores de izquierda revolucionarios, de los sectores propiamente socialistas y ya organizados en el Partido Comunista, pues se planteó una polémica que acaba justamente en la expulsión de Mella del partido y que después se reproduce también en México en la expulsión de Mella del PCM, el Partido Comunista Mexicano, que tiene que ver justamente con su concepción en ese momento de las alianzas que había que establecer, del papel que jugaban algunas capas sociales en la construcción del bloque revolucionario o la construcción de la hegemonía. Entonces, por supuesto, es casual que en algunos momentos se le tilde a Mella de querer establecer alianzas con capas pequeño burguesas y burguesas de la población, pero en otro momento entonces también se le acusa de trotskista por el papel que le estaba dando al proletariado en la conducción política de la revolución. Pero digamos, esos son escenarios que se repiten como una constante. Lo que sí está claro es que Mella viene a romper con los errores en la conducción que eran sumamente dogmáticos para aquel momento, que planteaban a un sujeto social que por lo menos nominalmente solamente reclamaba y reconocía al proletariado, entendido como el obrero y el obrero industrial, como prácticamente sujeto de la revolución. Y por supuesto Mella se plantea la incorporación de otros actores y de otras capas en la construcción de ese bloque contrahegemónico, de ese bloque revolucionario que tiene la tarea de hacer la revolución. Eso por supuesto le acarrea cualquier cantidad de críticas, de señalamientos, de descalificaciones. Pero bueno, la historia demostró que evidentemente hay una labor de contextualizar la idea revolucionaria original al momento, que eso es justamente lo que plantea Marx en sus aportes y lo que finalmente hace Lenin como un primer ensayo revolucionario socialista concreto en la historia de la humanidad. Sí, en ese sentido yo creo que se puede afirmar, ¿no?, que Mella, como líder excepcional que luchaba por una sociedad más justa, sin amos imperialistas, ni explotadores, ni explotados, reivindica ese pensamiento de Lenin que vale más vivir de la experiencia de la revolución que escribir sobre ella. O sea, es necesario la teoría y la práctica como una relación dialéctica, ¿no? Pero también esa filosofía de la praxis que comentabas hace un ratico nos refuerza en ese pensamiento leninista que está más vivo, pues, que es lo único que puede dar respuesta a estas condiciones. Claro, y bueno, y como elemento justamente adicional a lo que venía comentando, está justamente el hecho de el planteamiento nacionalista, o sea, profundamente antiimperialista, profundamente patriótico, que hace Mella, y que para nada excluye el contenido socialista revolucionario que tiene en sus planteamientos. Yo creo que eso es un elemento que está perfectamente vigente, porque no tiene necesariamente que plantearse una exclusión entre esos dos elementos, a menos que veamos el nacionalismo como algo que es en un contexto de estadio superior del capitalismo imperialista, como un nacionalismo que esté planteado solo entre las capas dominantes de la sociedad. Pero hemos visto con el desarrollo de la historia que no ha sido así, que en este momento, por ejemplo, genera reacción el papel tan agresivo del imperialismo en el arrollamiento, en el atropello a las culturas originarias en el Oriente Medio, y la intervención y el desprecio que ha tenido contra una serie de elementos nacionalistas en una serie de países. Lo que quiere decir que esa idea es perfectamente vigente, y yo terminaría por lo menos esta intervención acotando algo que me parece interesante. Mella dice al comienzo que los ignorantes acostumbran a calificar al revolucionario profesional como fanático. Yo creo que esa es una idea que está bien presente, porque en el fondo esto no es más que un escrito sobre el proceso que lleva a la gente a ese nivel de convicción tan importante que tiene Mella como dirigente, como militante. Yo pregunto, bueno, ¿cuántas veces no nos han dicho, no nos han planteado a quienes le apuestan a la transformación revolucionaria que somos unos fanáticos? ¿Cuántas veces no nos han dicho que somos hordas chavistas, hordas fanáticas, violentas, fuera de sí,
que están conducidas a la locura por la pasión del Mesías, ¿no? ¿Cuántas veces no nos han descalificado de esa forma? Entonces es completamente entendible desde el desarrollo histórico que todo revolucionario, en el momento que le toque vivir, sea un sujeto que esté fuera de la normalidad, porque justamente rompe con la norma social. Y para romper, tiene necesariamente que superar los valores de la sociedad en la que nace, de tal forma que lo normal es que lo vean justamente como un fanático, ¿no? Como un loco. Pero bueno, esas son las implicaciones, ¿no? Hay una cita que quizás podríamos leer para ya ir cerrando. Dice en el texto que, refiriéndose al revolucionario, reconoce lo infinito de la humana obra, comprende como Zaratustra el sentido de la tierra, es santo de esta tierra, héroe de estos hombres y genio de las pequeñeces del momento. No aspira al trascendentalismo, no tiene orgullo de ser puente, tiene orgullo de ser puente para que los demás avancen a él. Probablemente no creerá en el superhombre nietzscheano, pero reconoce el progreso habido del gusano al mono y de este al hombre. Me parece interesante esta referencia, ¿no? Porque a pesar de que niega el énfasis en el superhombre nietzscheano, a pesar de eso, Nietzsche, digamos que atraviesa toda esta cita. Y Nietzsche era muy importante en este momento, también fue muy importante para otros intelectuales y revolucionarios latinoamericanos como Mariátegui. Luego fue rechazado por la mayoría de los marxistas que se le vio como predecesor del fascismo. Pero lo importante aquí es este vínculo del hombre, de la mujer revolucionaria con la tierra, ¿no? Este santo de esta tierra. Si allí pudieses dar unas últimas palabras en relación al vínculo del revolucionario, de la revolucionaria con los seres humanos, con la tierra, y luego ya iremos cerrando el programa. Sí, yo creo, a propósito de lo que comentaste al principio, que hay una identidad básica entre este planteamiento y justamente el hombre nuevo en Cuba del Che, entre el planteamiento de lo que el hombre y la mujer nuevos, que son justamente nacidos bajo el calor, bajo el fragor de una revolución en marcha, pueden destinar en términos de ejemplo humano. Y creo que esa frase deja claro, por ejemplo, que el papel, el tributo que hace el revolucionario profesional no es un papel individualista, que es un papel que está al servicio de un colectivo y que justamente nada tiene que ver con mezquindades, con miserias, con egocentrismo. Y eso es bien importante porque entonces entendemos que no solamente existen figuras como Mella, como el Che, que digamos han sido referentes archiconocidos, por lo menos entre los sectores de izquierda, entre los sectores revolucionarios, sino que también existen una serie de sujetos anónimos, probablemente, que no aparecen reflejados en los libros, pero que han sido justamente ese puente que plantea Mella en el escrito, ¿no? Que no han aspirado al trascendentalismo. Y bueno, eso queremos reivindicarlo. O sea, creo que finalmente de eso se trata, ¿no? No planteamos esto para que la gente tenga una estatua, un busto a su nombre en alguna plaza, sino como un papel necesario para la transformación de la sociedad, que finalmente en ese grado de conciencia termina siendo un deber que se acepta con toda humildad. Y por supuesto, ese vínculo que tienen sobre todo líderes latinoamericanos que han conducido revoluciones políticas al éxito, con la tierra latinoamericana, con la condición de la geografía social de Latinoamérica, es bien importante, que por supuesto en Mella se sostiene y que después es utilizado, creemos, bastante en el discurso, en el ideario de la Revolución Cubana en el 59. Eso nos parece importante reivindicarlo porque muchas de estas ideas luego también son asumidas por los revolucionarios de la Sierra Maestra en Cuba, que en principio no se plantean abiertamente un programa de cambios radicalmente socialistas, de cambios clasistas, sino una idea latinoamericanista por la justicia social y
por la independencia, por la emancipación de Cuba, de tal modo que bajo la figura del apóstol Martí se sostiene toda una revolución que después desencadena su marcha hacia la única manera de lograr justicia social, que es justamente la transformación de la sociedad capitalista en una sociedad socialista. Pero al comienzo, por supuesto, eso forma parte del ideario que se posiciona en el pueblo cubano. Y eso, bueno, nos parece bien importante reivindicarlo. Bueno, sí, lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Invitamos a todos los compañeros y compañeras para que sigan profundizando en el debate político-ideológico, en la formación revolucionaria. Y bueno, me gustaría cerrar con un pensamiento que está aquí al final, de Aníbal Ponce sobre Mella, ¿no? Y dice: Mella era una fuerza de la naturaleza, un impulsor y un vidente en cuanto a la urgente necesidad de desperezar la América, a la que era necesario impartir dinamismo y ardor nacional. Invitamos a los compañeros y compañeras que aquellas personas que se quieran poner en contacto con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros@gmail.com y pueden descargar tanto los videos como los textos que hemos venido trabajando por medio de la página de katiatv.org. Este programa es transmitido, está en la programación de Katia TV y Vive Televisión. Hasta la victoria siempre, venceremos. Que influyó en la vida de Mella tremendamente, como es la transformación de la universidad o la reforma universitaria, como se planteó en ese tiempo, además coincidiendo en buena medida con los reformistas de Córdoba, pero como a diferencia de los reformistas de Córdoba, o sea, quienes actuaron en la reforma universitaria de Córdoba en 1919, trasciende los marcos de la universidad para entender que la reforma universitaria era posible siempre que se planteara en el marco de una transformación social más amplia, es decir, que sin transformar o impulsar la transformación de la sociedad, la transformación del Estado como estructura jurídico-política, era imposible plantearse o sostener una transformación universitaria exclusiva. Y eso tiene unos alcances significativos, no solo para Cuba, sino incluso para Latinoamérica, en todo el siglo XX. Recordemos que aquí en Venezuela, por ejemplo, vivimos momentos estelares de aspiraciones de cambio cultural, ideológico y educativo. Al derecho a palabra inmediatamente para que nos haga una introducción al tema y bueno, nos dé algunos elementos iniciales con los cuales podamos empezar el debate. Sí, bueno, Oliver, bienvenido. Gracias, Carlos. Y bueno, gracias, compañeros de Escuela de Cuadros. En este momento traemos al debate en este espacio un escrito de Julio Antonio Mella llamado Por la creación de revolucionarios profesionales. Es un escrito que ya habíamos revisado en alguna oportunidad, que hemos referenciado al igual que otros escritos de Mella y que nos parece sumamente importante. Por supuesto, entender a Mella o entender los escritos de Mella pasa por entender la vida y la obra de Mella. Y hay algunos elementos importantes que cabe recordar, que cabe citar sobre su vida y su obra. Primero, situar a Mella a comienzos del siglo XX, nace en marzo de 1903, recordar que tuvo una vida sumamente agitada y unos aportes fundamentales que difícilmente otros dirigentes hubieran podido hacer, incluso en el doble de tiempo de actividad política que tuvo. Pero bueno, pasa justamente por reconocer su genialidad como luchador, como militante, como dirigente. Y por supuesto, trascendió en muchos de sus discursos y en muchos de sus planteamientos políticos y teóricos a los marcos de la actividad en la época. Ponemos, por ejemplo, en evidencia ese encuentro que hace Mella en sus contenidos entre el nacionalismo revolucionario y la visión clasista y revolucionaria de la sociedad, el encuentro, digamos, entre el nacionalismo incluyente y una visión socialista de la transformación de la sociedad. Decimos, por ejemplo, el haber trascendido de esa aspiración, esa pasión, que sobre todo una vida política sumamente acelerada, que le tocó vivir una coyuntura histórica bastante difícil, reivindicando y levantando todas las banderas antiimperialistas de Bolívar y de Martí, pero además en una época dictatorial, en la Cuba que estaba bajo la dictadura de Machado,
que por supuesto como estudiante universitario de esa época tuvo una intensa actividad política como dirigente estudiantil universitario, pero que trascendió en ese momento a la simple actividad desde el gremio estudiantil, que tuvo una mirada de mayor alcance, ya no en función de transformar la realidad universitaria, sino en función de transformar la sociedad cubana y la sociedad mundial, como internacionalista que fue. También situar a Mella pasa por entenderlo como joven. Mella, a escasos 25 años, hizo un... Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos camaradas, usuarios y usuarias de su programa Escuela de Cuadros. Bienvenido a otra jornada más de discusión y de debate en su programa Escuela de Cuadros. El día de hoy estaremos desarrollando nuestro programa número 120, trabajándolo con un texto del camarada Julio Antonio Mella, que tiene como título Por la creación de revolucionarios profesionales. Para esto, bueno, está la compañera Cira Pascual, la compañera Dubrasca Hernández, mi persona Carlos Rodríguez, y el compañero Oliver, que estará incorporando pues algunos elementos importantes para la discusión y el debate, y además nos estará orientando. Le damos